Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 11. Vamos a hablar bajo el tema la disciplina y la corrección. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gloria a Cristo. Oremos al Señor. Padre, gracias a esta hora por este hermoso privilegio, por darnos, Padre, ese sentir de poder, Señor, venir delante de ti, de estar unidos en un mismo sentir, Padre, en este lugar. Venimos ante ti rogando, Señor, que a través de estos versículos nos edifiques, alumbres nuestro caminar, ilumines nuestros senderos, Señor, porque solos no podemos. Tu palabra es aquella que nos alumbra, Señor. Por eso pedimos que esta noche, Señor, sea de bendición tu palabra. Traiga fruto abundante. Traiga, Señor, fruto a aquel que necesita, Padre, de ella. En el nombre de Cristo, abre nuestro entendimiento y dirígenos a través de la Escritura, Señor. Aquí estamos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. La disciplina y la corrección de Dios. El cristiano, hermano, estamos capacitados para vivir acorde a la voluntad de Dios. Amén. Estamos capacitados para vivir acorde a la voluntad de Dios, ejercitando pues esa disciplina personal. Una disciplina, hermano, que nos va a llevar a cumplir los objetivos que espiritualmente nosotros nos hemos trazado. Amén. Alguna vez quizás nos hemos trazado algún propósito espiritual, pero
Toda disciplina lleva un esfuerzo, hermano, lleva un renunciamiento a algo. Amén. Toda disciplina siempre va a llevar un renunciar a algo. Renunciar a aquellas cosas que nos limitan cumplir la meta trazada. Hay cristianos que al venir a Cristo no se le quitan algunas cositas, va. Hay aquellas cositas de las cuales debemos despojarnos, de las cuales debemos pues tener disciplina, hermanos, para dejar aquellas cosas que nos roban la paz, que nos roban la bendición. Entonces, hermano, hay que ser disciplinado en la vida cristiana. Y muchas veces, bueno, al leer este tema, yo pensé, ¿verdad? Muchas veces nosotros no tenemos una disciplina espiritual. No la tenemos. La mayoría no la tenemos. La mayoría vivimos un ir y venir, ¿verdad? Cumpliendo una cuota religiosa, pero no tenemos una disciplina personal. Y qué bueno para aquellos que la tengan, ¿verdad? Qué bueno, porque de esa manera es como el creyente va creciendo espiritualmente. Porque vemos, hermano, tanto orgullo en las iglesias. Porque vemos tanta indisciplina ante las autoridades de las congregaciones. Porque vemos tanto rencor en medio de los hijos de Dios. Es tremendo, hermano, si nos ponemos a pensar en eso. Eso es indisciplina. Porque hay tanta rebelión en las iglesias. Miembros que se rebelan con las autoridades, los pastores. Servidores que se rebelan contra los coordinadores de privilegio. Todo eso, hermano, también limita un ministerio. Pero esta hora, pues el Señor quiere hablarnos acerca de esa disciplina para alcanzar esa madurez espiritual y crecer en ese conocimiento de Dios. Dios quiere que vivamos una vida plena, hermano, una vida cercana, de comunión, una vida de crecimiento. Pero muchas veces no somos disciplinados. ¿Por qué las iglesias están vacías, hermano? Porque no hay disciplina, no hay compromiso, no hay entrega, no hay voluntad, no hay un renunciamiento a aquellas cosas que nos están limitando a alcanzar una vida espiritual como la que Dios espera, hermanos, como la que Dios quiere. Mire qué tremendo. Todas aquellas cosas que nos limitan, hermano, nos hacen ser creyentes indisciplinados. Amén. Jesús mismo, hermano, nos da ejemplo en estos versos de disciplina. Amén. El autor y consumador de la fe, siendo un Dios perfecto, un Dios maravilloso, dice la Escritura de que fue disciplinado hasta la muerte de cruz. Imagínense. Él decía: no quiero hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, amén, que está en los cielos. No le importó pues padecer, sufrir, recibir azotes, ser castigado, porque sabía que el propósito divino de Dios traería fruto. Todo ese sufrimiento, toda esa disciplina
un día daría fruto abundante. Y parte de ese fruto es la iglesia, es el pueblo del Señor. Entonces, hermano, toda disciplina nos va a llevar a objetivos que muchas veces no vemos alcanzables. Amén. Mire qué gozo, ¿verdad? Que toda disciplina nos va a llevar a alcanzar objetivos que para nosotros ahora son inalcanzables totalmente. ¿Cuántas familias desunidas hay hoy en las congregaciones? Y ahí está la hermana peleando, ella sola, hermano, porque el esposo se haga creyente. Está peleando ella sola. Igual y viceversa. Pero no hay una disciplina espiritual que la lleve o lo lleve a alcanzar ese objetivo. Amén. No hay una disciplina. Hay matrimonios deshechos, hermanos empleitados, pero no están aquí. No se congregan. Amén. No buscan una respuesta. No se disciplinan para decir, me voy a cumplir este objetivo. Amén. ¿Cuántos objetivos nos trazamos este año, hermano? La mayoría ni nos trazamos objetivos, ni sabemos qué es un objetivo. Y no tuvimos disciplina. Cada año es diferente y cada año, a fin de año, se hablan de estos temas, hermano. Pero no hay objetivos. No cumplimos el propósito. Todo misionero también, hermano, tiene propósitos en sus reuniones familiares. Pero muchas veces nosotros no nos disciplinamos para cumplir esos propósitos. Amén. Toda iglesia también tiene propósitos para alcanzar. Y los pastores pues se esfuerzan, ¿verdad?, para que nosotros seamos disciplinados. Pero esa indisciplina nos lleva al estancamiento y no alcanzamos esos objetivos por falta de disciplina. Entonces vamos a ver en primer aspecto qué es la disciplina. Aquí tengo dos conceptos. Disciplina es la capacidad de seguir normas y actuar de manera ordenada, constante y controlada para alcanzar objetivos. En la vida secular es un hecho que todos aquellos que emprenden se disciplinan, ¿verdad? En las empresas es igual. Hay un orden, ¿verdad?, a seguir. Si uno tan solo es indisciplinado, no se alcanzan los objetivos. Mire qué tremendo. No se alcanzan los objetivos. No se alcanzan. Todas estas normas pues que conlleva una disciplina, hermano, es para trabajar ordenadamente y ser constantes para alcanzar esos propósitos. Secularmente así es. Igual, todo atleta sabemos que se pone objetivos a alcanzar, pero esos objetivos lo van a llevar a limitaciones personales. Imagínense que los atletas pues tienen que esforzarse día a día para avanzar en sus metas, ¿verdad?, para alcanzar el objetivo que ellos están trazando. No pueden ser perezosos, ¿verdad? No pueden ser personas que se queden acomodadas, porque van a tener un gran fracaso. Amén. Van a tener un gran fracaso. No van a cumplir sus metas, sus objetivos, porque toda disciplina pues tiene un proceso, ¿verdad? Un proceso. Entonces todo atleta se tiene que preparar. El boxeador tiene que prepararse, tiene que hacer ejercicio, tiene que tener dieta
una dieta saludable, ¿verdad? Para no estar todo panzón como nosotros. Y nosotros quizás estamos panzones porque espiritualmente no nos disciplinamos. No ayunamos, hermano. Aunque muchas veces no depende de eso. Ya usted ya trae la panza hecha. Pero para un boxeador, hermano, es necesaria la disciplina. ¿O cree usted que ese boxeador que noqueaba lo hacía porque no practicaba? Solo a inventar llegaba. No, hermano, ese boxeador se preparaba. Ese boxeador iba listo. Hoy me lo sueno y lo mando a la lona de un solo, decía. O sea que había seguridad en aquel boxeador que se preparaba. Igual en una carrera. Aquellos que se esfuerzan tienen la posibilidad de cumplir el objetivo que se han trazado. La disciplina espiritual, mire, son prácticas y hábitos reguladores que se realizan para cultivar el crecimiento espiritual, la madurez y una conexión más profunda con Dios. Amén. Toda disciplina nos va a llevar a un objetivo. Y la disciplina que nosotros espiritualmente tengamos nos va a llevar a ese objetivo de tener comunión plena con Dios. No van a haber estorbos, no van a haber obstáculos que nos puedan detener. Muchos cristianos cualquier cosa lo detiene porque no hay disciplina en él. No hay disciplina. El que es chambroso no se disciplina a refrenar su lengua, como dice la Escritura, ¿va? No se esfuerza, no hay disciplina y anda chambreando de uno y de otro, ¿va? Cómo viene vestido el otro, cómo, si trae sombrero, si no trae sombrero, si trae corbata, si no trae, entonces hay indisciplina. Entonces, hermano, si somos disciplinados, tenemos la oportunidad de crecer. Mucho cristiano mengua por eso, porque no tenemos esa disciplina que el Señor quiere. Aún en nuestros hogares, hermano, muchas veces nosotros no cultivamos la lectura de las Escrituras con nuestra familia. No cultivamos la oración con nuestros hijos. Por eso hay hijos que fracasan. Porque no se cultivan todos estos valores, todas estas disciplinas. La Biblia dice en Génesis 4:7, hermano: si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Quiere decir que tenemos libertad de decidir si somos disciplinados o no. Amén. Eso nos quiere decir ese versículo. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Entonces tenemos la decisión nosotros, hermanos, de ser disciplinados o no, de quedar avergonzados o no. Leamos Proverbios 12:1, hermanos. Proverbios capítulo 12, verso 1. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Amén. El que ama ser instruido, ser dirigido, en este caso por la voluntad de Dios, prácticamente se disciplina a sí mismo. Y el que aborrece la reprensión o el consejo, dice ahí, es ignorante. Ahí mismo en Proverbios 15:32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Amén.
Muchas veces, hermano, aquel que escuche un mensaje, hermano, dice, tiene en poco ese mensaje. Tiene en poco la dirección que Dios quiere que llevemos. Porque esa es la palabra, es su voluntad, es hacer lo bueno, es hacer el bien. Pero el que no, hermano, acepta la disciplina, sigue viviendo como él quiere, ¿verdad? Como le vaya saliendo la vida, le vaya llevando la vida. Pero no va acorde a los propósitos de Dios. No camina acorde, no se disciplina, no atiende a la voz de Dios. Entonces dice que éste menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección es entendido. Amén. Es entendido. Acepta, hermanos, la disciplina de Dios. Acepta el consejo que Dios trae. Eso es en cuanto, hermano, a lo que la Biblia nos dice acerca de la disciplina. Pero también aquí en estos versículos de Hebreos nos dice algo tremendo, hermanos. Porque en el versículo 6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que le recibe por hijo. Amén. Aquel que transgrede pues la disciplina de Dios, ¿qué dice ahí? Es azotado. Amén. O sea que es corregido por Dios. Es corregido. ¿Cuántas veces el Señor nos ha corregido? ¿Cuántas veces el Señor pues nos ha hecho ver nuestro error? Y muchas veces no hemos entendido. Muchas veces nos cuesta disciplinarnos a lo que Dios nos manda. Aquellas cosas que quizás debemos dejar, debemos abandonar, hermano, y no lo hacemos. Entonces corremos un gran riesgo de ser disciplinados por Dios, de ser corregidos por ser indisciplinados. Todo aquello que nos aparte de Dios, hermano, nos va a llevar a ser corregido. Mire qué tremendo. ¿Cuántos pues recibimos azotes cuando éramos pequeños? Con una vara de bambú nos daban, pa. Con un alambre de esos de conexión eléctrica. Hermano, la corrección de antes era tremendo. Y por eso fuimos gente nosotros. La mayoría. Por eso fuimos un poco gente, un poco calmados. Pero esa era la corrección, hermano. Pero la disciplina espiritual, hermano, es la corrección, una corrección que viene de parte de Dios. Pero esta corrección, hermano, lleva un propósito. Ese propósito es de fortalecer nuestra fe. Amén. Esa es la disciplina, esa es la corrección de Dios. Y muchas veces el Señor envía pruebas por nuestra indisciplina. Vienen pruebas, vienen enfermedades. Y eso lo vemos en las Escrituras, hermano. En la rebelión de Coré, ahí se vio un caso de disciplina de Dios. En Números 16, verso 49. Números 16, verso 49. Verso 49 nos habla de la rebelión de Coré. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,600 sin los muertos por la rebelión de Coré. Amén. Murieron, dice, 14,700. O sea que la disciplina de Dios en el Antiguo Testamento era dura, ¿verdad? Y en este Hebreos 12:6 dice que al que ama el Señor lo disciplina, dice, y lo azota. Mire qué tremendo. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. O sea, no es como aquellos piensan, ¿verdad? De que Dios es todo amor.
de que Dios pues no corrige. No, hermano, Dios corrige a sus hijos. Dios los encamina. Y si nosotros alguna vez hemos sido corregidos por Dios, disciplinados, corregidos por desobedientes, qué bueno, porque más adelante dice que somos sus hijos. Amén. Que si hemos sido corregidos, somos sus hijos. Somos parte de su pueblo y no debemos de menospreciar esa corrección. Leamos versos 5 y 6. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, como a hijos, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No menosprecies. No menosprecies la disciplina. No menospreciemos el consejo. Hay muchas cosas en las que podemos estar fallando. Y Dios nos viene hablando, y Dios nos viene llamando, y Dios nos viene diciendo. ¿Cuántas veces, hermano, el Señor nos dijo que dejáramos eso? Y hemos menospreciado la disciplina. Hemos menospreciado el consejo. Lo hemos visto de largo, ¿verdad? Y vivimos como queremos. La religión así vive. No le importa la disciplina de Dios. Ya vienen los días. No vaya a ser indisciplinado usted, hermano. O no vaya a ser indisciplinado yo. Y me agarre de mover las patitas. Muchos cristianos le agarra feo, hermano. Hay testimonios tremendos. Muchos cristianos le agarra de mover los pies, o de andar en juntas en las que no debemos andar. Eso es indisciplina. Pero el Señor disciplina. No menospreciemos la corrección de Dios. No menospreciemos ni desmayemos, dice ahí. Muchos cristianos, cuando el predicador habla fuerte, este hermano a mí me tiró, dice. A mí me está diciendo. Y el hermano ni sabe, pues. Si el Espíritu Santo sabe dónde va a tirar la piedra. El Espíritu Santo conoce los corazones. Entonces, hermano, no menospreciemos ni desmayemos. El creyente no debe desmayar cuando escucha la voz de Dios, cuando escucha el consejo. Muchos creyentes lo que hace es irse de las iglesias. Este hermano no, a mí me aventó, ¿verdad? A mí me tiró pues la piedra, sin anestesia me tiró la piedra, dice. Yo no vuelvo a ir a esa iglesia, dicen los hermanos. Entonces, hermano, no menospreciemos y no desmayemos cuando el Señor nos disciplina. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que somos sus hijos. Si recibimos con gozo la palabra, es porque somos sus hijos. Es porque entendemos que Dios quiere lo mejor. Dice la Escritura que el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal, hermano. Dios quiere lo mejor para usted y para mí. Dios quiere que estemos chapudos, gorditos, bendecidos. Eso es lo que el Señor quiere. Que estemos bendecidos. Que seamos una iglesia que prosperemos, que avancemos. Pero parte de las barreras es la indisciplina que llevamos. Una disciplina es trabajarle al Señor. Y somos indisciplinados porque no traemos la congregación, los miembros acá a la iglesia. Nos cuesta decirle al hermano, vamos a la iglesia. Nos cuesta. Pero esa es parte de la indisciplina. ¿Ah? Por lo menos esforcémonos y invitémonos, aunque eso esté duro, hermano. Pero tarde o temprano, aquel amigo, aquel vecino nos va a acompañar, hermano, a la congregación. Entonces esforcémonos. También la Escritura nos habla que debemos soportar esa disciplina. Versos 7 y 8, miren. Si soportáis la disciplina,
Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea que es necesaria la disciplina. Hay muchos hijos que no les gusta que el papá los corrija. No, mi papá no me quiere, dice. Y es necesaria la disciplina. Aquel día me pegó bien duro y a mí no me gusta. Hay hijos que no les gusta la disciplina. Bueno, hay hijos, hermanos, que quieren salir a la hora que ellos dicen de la casa. Y llegan a la hora que ellos dicen. Y se les pone hora. A tales horas te quiero aquí. Y no les importa, son indisciplinados. Y cuando ya viene el castigo, hermanos, pues los hijos se ponen rebeldes. Porque no quieren estar bajo sujeción, bajo dominio. Y usted y yo, de igual manera, ya, hermanos, no somos de nosotros mismos. Ya tenemos un dueño, ¿verdad? Amén. ¿O no lo tenemos? Tenemos un dueño al que debemos, un Señor, un Dios, un Padre, al que usted y yo debemos obedecer. Esa es una ofrenda agradable, hermano. Es nuestro culto racional para Dios. Es nuestra disciplina la que el Señor premia también. ¿Por qué no vemos el milagro? ¿Por qué no vemos las maravillas de Dios? ¿Por qué no vemos la obra de Dios en nosotros? Por indisciplinados. Eso es la realidad, hermano. ¿Qué más vamos a decir? ¿Vamos a tapar el sol con el dedo? No, hermano. Somos indisciplinados. No oramos, no ayunamos por nuestros hijos. No desbordamos nuestra alma por el pueblo. No nos rendimos ante nuestro amado Señor para humillarnos y decirle al Señor: Señor, obra en medio de tu pueblo, derrama tu gloria, derrama tu bendición. Hay que humillarse, hermano, para ver la gloria de Dios. Hay que humillarse y disciplinarse para ver el propósito de Dios en nosotros. Quinto, hermano, hay gozo en la disciplina de Dios. Miren, verso 11, hay gozo. Dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a lo que en ellas han sido ejercitados. Hermano, el fruto de ser disciplinados es el gozo eterno. Amén. No es un gozo pasajero el que el Señor nos ha dado. Mire qué bonito cuando el cristiano está en tribulaciones, pero está pelando los dientes en la iglesia. Mire qué bonito va. Yo veo aquí que todos están pelando los dientes. ¿Por qué? Porque están gozosos. Y muchos quizás están enfermos, pero aquí están alegres, hermano. Todos están alegres. Aquí no veo yo nadie triste, nadie cabizbajo, nadie curcucho. Va. Bueno, el que ya es curcucho ya. Yo soy algo curcucho también, hermano. Pero él ya es natural, ¿verdad? Pero espiritualmente, hermano, estamos fortalecidos. Espiritualmente caminamos erguidos. Porque tenemos ese gozo que no pasa, hermano. Venga lo que venga, ese gozo no pasa. Ese gozo permanece aún en medio del sufrimiento, aún en medio de la tribulación. Tenemos muchos ejemplos en las Escrituras. Tenemos a Job, un hombre de fe. ¿Cuántas cosas no atravesó Job, hermano? Y su gozo era permanente. Y tuvo un premio más allá. Tuvo el doble o el triple o el doble, hermano. Ese es el fruto de la disciplina, ¿no?
Ese es el fruto, hermano, de ser disciplinados en la vida cristiana. Poder alcanzar ese objetivo. Y Dios da sobre hasta que sobre y abunde, dice. Esperamos eso nosotros, hermano. Que Dios nos dé hasta que sobre y abunde. Esperamos esta iglesia rebosante. Esperamos un pueblo que adore a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, humillémonos delante de Dios. No vengamos a mascar chicle, hermano. Imagínese, uno en veces pela los ojos, va, y está el hermano. A ver qué hace con el teléfono. Quizás le está rascando ahí la pantalla. O está viendo para afuera. Si pasa una nube, en la noche no se ven nubes, hermano. Pero es tremendo cuando no estamos en el mismo sentir. No somos disciplinados. No somos disciplinados. Hermano, cuando vengamos y nos congregamos, vengamos a adorar a Dios. Si usted quiere, tírese en el suelo. Si usted quiere, párese, salte, cante alabanzas, cante himnos. Y cuando escuche el mensaje, no agache la cabeza, si es para usted. No agache la cabeza, porque el mensaje es para nosotros. Venga como venga. El Señor no tiene excepción de personas, hermano. Él da como Él quiere. Y Él reparte como Él quiere. No como el predicador quiera. Yo puedo venir a hablar un montón de cosas de aquel que conozco y le conozco sus artimañas, pero voy a ser yo. Pero el Señor reparte como Él quiere, porque es su Espíritu Santo el que habla. Es su Espíritu Santo el que está usando al predicador. Entonces el mensaje, recibámoslo con gozo. La palabra, la disciplina. Y si esta noche pues no hemos dejado de hacer aquello que nos está afectando espiritualmente, disciplinémonos, disciplinémonos, porque después no vayamos a estar chillando y no vayamos a ir de la iglesia porque vino el azote. No va a estar llorando, no va a estar llorando, amigo, miembro de congregación, cuando esté sufriendo. Y muchas veces lo tremendo es que nos llevamos al hogar completo, a la familia completa. Pero hay que ser disciplinados. Leamos verso 1 al 4, hermanos. Por tanto, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, por el gozo que hablamos, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Miren, Jesús tenía un objetivo. Amén. Tenía un objetivo. Tenía un propósito al venir. Y él debía ser disciplinado. Y lo fue. Y fue perfecto en disciplina, hermano. Nos da ejemplo de disciplina. Y igual, los hombres de Dios, muchos, son ejemplos de disciplina. Noé, hermanos, Noé le tiraban piedras porque estaba levantando el arca que Dios le había dicho que hiciera. Amén. Pero él fue disciplinado, no le importó que lo miraran mal. No le importó, hermano, atravesar el sufrimiento, el señalamiento.
pero se disciplinó, parece que 120 años. Imagínense cuánto tiempo le estuvieron haciendo burla. ¿Cuánto tiempo nos faltará a nosotros que el mundo nos señale como personas fanáticas, religiosas? No sabemos cuánto tiempo nos falta. Pero mientras tanto, seamos disciplinados. Moisés igual. Moisés igual, hermano. Dice que él no quería ir, se rehusaba. Pero al final se disciplinó y guió al pueblo. Igual Daniel, igual José, igual los apóstoles, igual nuestro amado Jesús. El objetivo era darnos el perdón y fue disciplinado hasta la muerte de cruz. Por eso dice aquí, considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hay que resistir hasta la sangre, hermano. No desmayemos. Cristo mismo sufrió, llevó, hermano, el peso de nuestro pecado, no siendo pecador. Se sometió a disciplina, llevando nuestro pecado, hermano, sufriendo en la cruz, siendo azotado, hermano, siendo pues vituperado, fue disciplinado y dijo que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, Señor, Padre. Así digámosle al Señor nosotros, hermano, que se haga tu voluntad. Señor, yo quiero ver fruto en mi hogar. Yo quiero ver fruto en mi iglesia. Yo quiero ver bendición sobre bendición. Yo quiero ver tu mano en mi hogar, en mi familia, en mis hijos. Yo quiero que mis hijos se conviertan al evangelio. Yo quiero, Señor, prosperar espiritualmente. Estoy cabizbajo espiritualmente. Estoy desmayando espiritualmente. Pero yo quiero disciplinarme, Señor. Digámoselo esta noche. Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Tu palabra es lámpara, Señor, a nuestro caminar. Hemos leído tu palabra, Señor, y entendemos que debemos ser disciplinados, Señor, para ver tu gloria, para ver, Señor, una respuesta, para ver, Señor, tu mano moverse, para ver, Señor, que los muros caen. Alabe a Cristo esta noche. Derrame su alma. Usted quiere ver que los muros caen. Cante alabanzas. Usted quiere ver milagros. Alabe a Cristo. Alabe al Rey de Reyes. Él tiene poder. Solo basta con disciplinarnos, con orar, con clamar, con honrarle, con obedecer, con caminar cerca de Él. Podemos alcanzar los objetivos. Esta iglesia es de Cristo. Hay objetivos, Señor, que tu iglesia se ha trazado. Señor, queremos disciplinarnos para alcanzar esas bendiciones, para alcanzar esas metas, Señor. Aquí estamos, Rey de Reyes. Solo danos esa oportunidad de que cada uno tengamos, Señor, esa característica de disciplina.
Ayúdanos, Jesús. Bendícenos con toda bendición. Digámosle al que está sentado en el trono y al Cordero. Dios le bendiga, hermano, hermana, que nos escuche. Le esperamos martes 6 de la tarde, jueves 6 de la tarde y domingo 9:30 de la mañana.